Uno tiene que ser autocrítico porque a veces es uno. Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano. Como bien dijo el abogado, si uno anula el voto, lo deja en blanco y dibuja un Bowen, a la hora de la hora la culpa va a ser de nosotros después de todo. Yo suelo discrepar mucho con algunos amigos que dicen, gane quien gane, tú y yo vamos a tener que seguir trabajando. Y muchas veces salen estos manes a decir, aquí estoy para asumir este reto. ¿Quién te retó, ñaño? No te retó nadie. Nadie te dijo, ven, inscríbete, ni te llevaron de la manito, nada. Yo voté por Novoa, doctor. Ustedes son capitalistas de sueldo básico. Pan, circo y TikTok. El poder se vuelve una droga, ¿no? Y hay gente que está corrompida por el poder y si no está ahí, nadie más tiene que estar. ¿Hay algo más que el correísmo y el anticorreísmo en nuestro país? La inteligencia artesanal. Claro. ¿La inteligencia artificial nos puede salvar? Bienvenidos a Políticamente Arrechos. Yo soy el tío Mau, a mi lado está el abogado Daniel Frijón. Políticos de vez en cuando, pero arrechos de todo esto. Bienvenido, abogado, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Un gusto saludarte y bueno, esperando poder tirar los factos necesarios para poder enriquecer el debate. Efectivamente, yo creo que hoy tenemos la misión de hablar de todo lo que está pasando en nuestro país alrededor del tema político. Cuando arrancamos este año, empezó también la campaña política. ¿Qué ha visto usted, doctor, de toda esta movida? Realmente es bastante decepcionante el hecho de que se repitan las mismas vergonzosas circunstancias de la campaña. Hemos estado viendo políticos sin ningún criterio, sin propuestas claras, con propuestas incluso hasta demagógicas, que no explican cómo van a hacer lo que dicen que van a hacer. Aparentemente todo el mundo tiene una solución mágica, pero nadie sabe explicarla cómo la va a implementar. Y eso es grave, porque el electorado merece saber cómo es que se van a resolver los problemas más urgentes del país. Hay 16 personas que en estos momentos son expertos en tecnología, en inteligencia artificial, son expertos de generación de energía, son expertos en economía, 16 genios eruditos que pudimos ver en el debate el domingo anterior, y de estos alguno puede destacar, alguno tiene el nivel esperado, varios pueden destacar también. ¿Cómo usted vio a esos 16 seres humanos que se enfrentaron en ese debate? Para empezar, creo que lo grave es que en un país tan pequeño en comparación con sus vecinos hayan 16 candidatos a presidente. Eso realmente es una muestra del hecho de que el sistema de partidos políticos en este país no funciona y que solamente están para el momento de las elecciones. Los partidos políticos en el Ecuador hace muchísimo tiempo dejaron de ser escuelas de formación de ideas en donde se construyen las teorías, en donde se hacen las propuestas. Eso no existe. Entonces, y justamente esa es una consecuencia, el hecho de que existan 16 candidatos, que es muy difícil poder identificar para dónde apuntan, si son de derecha o son de izquierda o son del centro, y realmente eso genera una confusión y es muy grave, porque no se puede tener un pensamiento o por lo menos una opción clara en qué es lo que yo voy a votar o a dónde me inclino. Entonces, empezando por ahí es un problema. Y en cuanto a la capacidad de los candidatos, realmente es muy cuestionable. Por ahí me parece que se salvaron dos, a mi modo de ver, pero tampoco es que pudieron explicar cómo van a hacer lo que dicen que van a hacer, ¿no? Porque hay que poner los pies en la tierra, creo yo, y darle prioridad a lo que debe dársele prioridad, principalmente el tema de seguridad. Entonces, ninguno de los candidatos se pronunció claramente en cómo esas políticas públicas que ellos plantean van a hacerse, en cómo se va a afrontar, en cómo se va a financiar. Nadie dijo cómo se va a pagar la deuda externa o cómo se va a pagar la deuda social. Nadie habló de los 8.700 millones de dólares que hay que pagar este año 2025 por deuda externa. O sea, realmente yo me quedé con más dudas que certezas en ese debate porque ninguno de estos candidatos se presentó debidamente preparado con las cifras, que es lo que nos interesa a todos saber, y ni tampoco con la claridad de cómo es que van a conseguir los resultados que ofrecen. Si bien es cierto, en el debate no hubo nivel, pero en este podcast que estamos grabando acá, en este escenario no habitual, salimos un poco del estudio, tenemos la novedad que hoy
que hoy aquí hay público presente que también podrá dar sus opiniones. Tenemos gente de la universidad, tenemos estudiantes, profesores, licenciados, psicólogos, bioquímicos, tenemos de todo acá para que nos cuenten un poco también sus opiniones. Regresando al tema, en el debate, si bien es cierto, hablando de temas de partidos políticos, ahora la gente vota por personas más que por a quienes representan. Sin embargo, también hay personajes puntuales que representan a partidos políticos de los cuales también hay que hablar. Por ejemplo, Francesco Tabacchi representa a la 25. No, perdón, a la 21, creo. Y Francesco Tabacchi, y recordemos que su representante fue Guillermo Lasso y mandó a la muerte cruzada. Y tuvo que Daniel Noboa terminar el proceso, el mandato de Guillermo Lasso. Ahora bien, Francesco Tabacchi viene con ese background, con ese trasfondo. Andrea González, que destacó también en el debate, ella representa en cambio al partido de Lucio Gutiérrez, a la lista 3. Entonces, también a ellos les ha pesado un poco el representar este tipo de partidos políticos. A ver, empecemos por decir que estos partidos de derecha, ¿no?, que están representados, que la mayoría, por lo menos aunque sea de etiqueta, se los identifica con la derecha, y que claro, si uno va al plan de gobierno, son partidos que pretenden implementar una receta que ya se aplicó en los años 90 y que es una receta del fracaso. Entonces creo yo que el hecho de tener esa marca de la vergüenza, por decirlo así, ¿no?, ya de entrada creo que es una limitante importante para el electorado, ¿no? Creo que si hablamos del gobierno anterior o si recapitulamos un poco el gobierno anterior, a mi modo de ver hubieron dos cosas buenas: la vacunación y la muerte cruzada, no más, ¿no? Entonces creo yo pero que... especifique qué vacunación, porque la vacunación del COVID-19, ya, para especificar, en este momento sí es necesario, sí. Entonces, reitero, el problema básicamente es que el sistema de partidos políticos no funciona, y yo sí quiero ser claro en esta parte, porque al no haber un sistema de partidos políticos o de instituciones de partidos políticos fuertes, como lo hay, por ejemplo, en Chile, en donde hay 3 o 4 partidos políticos fuertes que tienen bases, que tienen una estructura a nivel país, y que cuando hay una elección no hay ningún problema cuando cambian de la derecha a la izquierda, porque el presidente que gana de la derecha le dice: le deseo la mejor de las suertes, y el presidente de la izquierda que gana al de la derecha le dice: le deseo la mejor de las suertes, porque finalmente lo que se busca a través de la política, que es el medio para poder gobernar y para poder satisfacer los deberes fundamentales del Estado. Y eso es lo que creo que en el caso nuestro no ocurre, que la política es un tira y afloja, un juego de suma cero, en que el candidato que gane, ¿sí?, que el que dividió los votos mejor y el que ganó, va no a cumplir con ese mandato del pueblo, sino a tratar de buscar algún beneficio o de cumplir convenios o componentes políticas que en su momento se dieron y que le facilitaron llegar al cargo. Entonces eso es sumamente grave, y creo que es un ciclo repetido en los 46 años de democracia que tiene el Ecuador desde el año 79 hasta la actualidad. Es un ciclo que se repite penosamente, y creo yo que es momento de que la juventud de ahora tome conciencia, y de que el electorado en general tome conciencia de esa problemática, porque yo suelo discrepar mucho con algunos amigos que dicen: gane quien gane, tú y yo vamos a tener que seguir trabajando. Y en efecto, tú y yo vamos a seguir trabajando, pero el que se elija bien un presidente cambia totalmente el panorama, porque esa persona va a establecer si es que hay empleo o no a través de las políticas públicas, si es que se pagan los salarios adecuadamente, si es que hay salud, si es que hay educación. Entonces no es tan así que gane quien gane, vamos a tener que seguir trabajando. Entonces creo que es el momento, reitero, de tomar conciencia de aquello y de manera concienzuda votar, ¿no? Y de tratar de empezar a aprovechar cada uno de los espacios de liderazgo, porque ese también es otro problema que nos aqueja, es la falta de liderazgo. O sea, aquí de repente salió un caudillo, mal o bien hizo las cosas, y ese se queda todo el resto de la vida, y no hay una generación nueva de personas que diga: yo también puedo hacerlo bien, yo tengo la capacidad, tengo la experiencia, tengo las credenciales académicas que me permitan a mí
poder servir. Porque claro, la política justamente es servir a través de esos mecanismos de elección democrática, no solamente llegar ahí para aprovecharme del sueldo que me van a pagar o de cualquier otra cuota de poder que tenga. Y pasa también que, bueno, el tema de las ideas es que son inmortales, pero las personas no lo son. Muchas veces cuando una persona agarra un partido político y lo exprime hasta que ya, hasta el último aliento, deja cuando ya no está esa persona un vacío. Un vacío que ya, ¿quién lo viene a aprovechar o quién lo viene a llenar? No hay una persona, porque tal vez los fanáticos, los seguidores de ese partido político dijeron, no, es que ya con él se murió todo. Un caso concreto acá en nuestra ciudad, en la ciudad de Machala, el profesor Carlos Falqués Batallas murió y dejó las 6 ahí. Tal vez la persona con más recursos pueda agarrar ese partido político, o tal vez el político de turno, que esto está pasando acá y que no sé si vale como una crítica, agarra los audios y videos del profesor Falqués para hacer su campaña política para la asamblea. El candidato de acá de la provincia del Oro. ¿Por qué? Porque sabe que solo posiblemente no le alcance para pedir el voto. Entonces, eso habla de lo que precisamente dice el abogado Feijóo, que no hay una estructura partidista, no hay un partido político como que lleve la batuta, o no hay líderes. No hay bases, no hay líderes. Yo creo que el único partido político que tiene bases es la Revolución Ciudadana, pero le está pasando algo parecido con su líder, que es Rafael Correa. El día que Rafael Correa ya no está, ¿a quién le va a dar, quién va a agarrar la batuta, sabiendo que la gente no termina de confiar en los candidatos que pone Correa? Y ahí sí me gustaría hacer un paréntesis en este espacio. ¿Por qué? Porque actualmente en nuestro país hay una división que es clara, que no sabemos si lo puso la misma gente, lo puso alguien de la élite, por así decirlo, pero es correísmo o anticorreísmo. Si quieres que la gente te pare bola, te vas al anticorreísmo, porque en el correísmo lastimosamente ya no hay espacios tampoco, porque ya están los que están, tal vez por el mismo miedo a la traición. Sin embargo, para hablar del correísmo hablamos de Andrés Arauz, que fue candidato a la presidencia en su momento, y que la gente no terminó de confiar en él, tal vez por esa misma espinita de Lenín Moreno. La gente no confió en Andrés Arauz. Él tenía varios puntos que lo apuntaban como un buen candidato, pero la gente no confió. Y luego en la siguiente elección pusieron a Luisa González y la gente no confió. Y ahora están repitiendo la fórmula con Luisa González, y habría que ver si le alcanza para ganar en primera vuelta, que es lo que ellos aspiran. Pero dentro del correísmo también está, no recuerdo cómo se llama, Carlos Rabascal. Carlos Rabascal fue candidato a vicepresidente con Andrés Arauz. Y ahora, tal vez por la coyuntura, hace poco salió en declaraciones diciendo que ya no tenía cero contacto con Rafael Correa, que ya no lo representaba. Y él salió de las filas del correísmo. El actual binomio de Luisa González también en su momento habló mal de Correa y ahora está ahí. Entonces yo siento que eso hace que la gente que apoya a Rafael Correa no vota por el candidato que pone Correa. No es endosable ese voto. Y a la final eso le termina repercutiendo el no haber podido durante esos 10 años generar un buen líder. Porque decían que el que le seguía a Correa era Iván Espinel. Y mira dónde está Iván Terminó Espinel. preso. Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que hacen que nuestro país, desde el correísmo, se divida en correísmo y anticorreísmo. No sé si tal vez ahí atrás o adelante, depende de la perspectiva, haya alguna persona que quiera hablarnos de alguno de estos temas, no sé, una postura en relación al correísmo y al anticorreísmo. ¿Quién nos vendió esa idea, doctor? Yo creo que es importante aclarar que este no es un fenómeno nuevo que nace con Correa. Si nosotros revisamos la historia republicana del Ecuador, este es el fenómeno de los caudillos. En su momento, desde el primer presidente de la República, que era encontrado con Vicente Rocafuerte, luego con Ignacio de Ventimilla, que Juan Montalvo fue su enemigo manifiesto. Luego tenemos en la época ya cercana, en el siglo XX, a Velasco Ibarra, que eras o velasquista o no eras velasquista. Luego vino Asá Bucarán, ¿no? Luego vino el otro Bucarán, luego vino Roldós, luego vino Bucarán, ¿no? Luego vino Febres Cordero. Entonces no es un fenómeno nuevo, ¿no? Entonces
estos líderes siempre han existido. Pero el fenómeno actual justamente es que no hay un líder de contrapeso para hacerle frente a la figura de Rafael Correa, la figura que sigue manteniendo hasta este momento. Y creo que eso también es muestra de lo que había dicho ya, de que los partidos políticos están muriendo, que no hay un sistema de partidos políticos fuerte, que fomente la creación de las ideas, que permita la aparición de nuevos líderes, sino que simplemente son espacios que aparecen cuando hay la elección y para de contar, no hay más. Y claro, eso nos ha pasado factura hasta la actualidad, porque la tendencia del voto justamente es esa, ¿no? De que yo voto por Correa o yo voto en contra de Correa, no por el otro candidato. Y claro, la elección de Guillermo Lasso, por ejemplo, es la prueba manifiesta de aquello, de que la gente no votó por Lasso porque evidentemente no era una persona con carisma, ni tampoco era una persona que tenía el apoyo popular, cosa que está probada con la consulta popular que él convocó, ¿no? Que una consulta que debía haberse ganado por las preguntas que se plantearon y no se ganó porque no tenía el apoyo popular. Entonces, eso también creo yo que termina pasándonos factura como sociedad, el hecho de tener un caudillo que siga afectando las decisiones del país como tal, de no tratar de votar por las ideas o por las propuestas, que claro, no hay tampoco, y que simplemente está una figura mesiánica allí, ¿no? Yo tengo un criterio muy claro en cuanto a los caudillos, ¿no? Hay un autor ecuatoriano, apellido Miño, que es un historiador, que dice que los caudillos son los mesías del subdesarrollo. Y creo que la historia nos ha dado la razón en cuanto a aquello. Doctores, abogados, ingenieros, ¿algún comentario al respecto? Algo breve de lo que decían respecto de que no se pueden explayar los candidatos en un sistema o en un formato planteado por el Consejo Nacional Electoral que es malo, ¿no? Hay que tomar en consideración eso de que estamos viendo que quien está llamado a ser árbitro hoy está haciendo un papel que deja mucho que desear. Hay funcionarios públicos que están regalando bienes del Estado en el marco de su campaña, por ejemplo. Y el Consejo Nacional Electoral, que es el llamado a controlar, no dice nada. Y luego te hace un debate que para mucha gente eso no fue debate y la gente no puede plantear allí, no puede plantear sus posiciones, ¿no? Y eso en el marco de lo que decías, ¿no? De cómo no queda esta sensación de que muchos quedaron mal, muchos nos quedaron debiendo, y un par que resaltan no te dicen cómo lo van a hacer. El formato al final no permitía, desde mi punto de vista, ¿sí? Y por otro lado, yo creo que sí, que el país debe salir del tema o de la pelea del correísmo y el anticorreísmo, porque eso nos ha polarizado más. O sea, una candidata hoy sube no por dar propuestas en un debate, sube por atacar a la candidata del correísmo, ¿no? Entonces ahí tú notas que a mucha gente tú le preguntas, oye, pero ¿y qué propuesta te gustó de esta tipa, de esta candidata? Es que le dio duro y la hizo quedar mal a Luisa, y de ahí nos salimos, ¿no? Entonces la gente también tiene que romper esa barrera para poder pensar en un escenario diferente. Eso de lo que han dicho. Yo creo, doctor, que un poco Noboa está, ¿cuál es la palabra? Está agrandado, está confiado en los resultados. Sin embargo, pues como dice el doctor, hubo una candidata que destacó y que le robó esa intención del voto de los anticorreístas. He escuchado a lo largo de estos días la gente diciendo no, que iba a votar por Andrea González precisamente por ese argumento de que hizo pedazos a Luisa. Entonces ahí yo diría que igual y la confianza de Noboa no está tan bien cimentada y que por ahí pueden pasar varias cosas. A ver, dos cosas. Primero, yo sí concuerdo con que el formato del debate fue desastroso y que no permitió un intercambio de ideas adecuado. Pero claro, es que si usted vemos la campaña digital de los candidatos, tampoco es que a través del uso de esas herramientas se han tomado la molestia de poder informar cómo es que van a hacer exequible el plan de gobierno. O sea, ni siquiera eso. El TikTok, el Facebook, el Instagram sirven para cualquier otra cosa, menos para hacer una campaña de ideas. Pan, circo y TikTok. Ese es el problema ahí.
y que yo sí estoy inconforme por aquello. Ahora, lo otro, sí, esto de la polarización justamente lo que hace es que no veamos con claridad el panorama y que nos dejemos llevar por la animadversión o por la simpatía a X personaje. Y claro, también hay que considerar lo que tú indicabas de la confianza del actual presidente, es que a mi modo de ver, él está cavando su propia tumba con todas las decisiones, con todas las actuaciones, con toda la confrontación. Realmente hizo todo lo posible por pelearse con todo el mundo. Y finalmente eso le va a terminar pasando factura. Y ojo, hay que considerar también el hecho de que en las últimas elecciones del 2017 hacia acá, ¿no? En la elección de Lenín Moreno, en la elección de Guillermo Lasso, en la elección de Noboa, no. Si tú te pones a ver los números, las cifras, el correísmo siempre ha tenido un voto del 35 al 45%, o sea, es un voto fijo. Y es un voto que se repite en todas las elecciones. Tú ves las cifras. En las cifras está. O sea, tienen un voto duro, más allá del debate o de la percepción que se tenga de que se le restaron votos porque le hizo quedar mal, porque sí, hay que reconocer que Luisa González tuvo un debate muy flojito, no aportó nada y cuando se le preguntó a alguna cuestión álgida simplemente se fue por las ramas, ¿no? Pero tampoco hay que olvidarse de las cifras, ¿no? Y que son hechos, que ha ocurrido realmente así. Ellos siguen manteniendo una votación fija que no ha bajado en las últimas 3 elecciones. Entonces, creo que, reitero, el tema de la polarización y el hecho de tener candidatos que no comunican adecuadamente sus ideas termina afectando al proceso democrático. Doctor, ¿qué nivel o cómo puede subir el nivel alguien que quiera ser candidato a presidente, alguien que quiera representar a los ecuatorianos? Teniendo en cuenta de que ahorita no hay niveles, como decíamos, pan, circo y TikTok, puro ping-pong, puro baile, si se van tal vez como agentes de viajes a la Amazonía a comer gusanos, o se van a comer morocho, o se van a los mercados, pero no hay más allá de eso. No hay un nivel, no sé si la palabra es académico, pero no hay un nivel para que el electorado diga, no, este man está preparado para esta vaina. ¿Cómo alguien puede mejorar eso? Teniendo en cuenta que tenemos PhD, que tenemos abogados, que tenemos de todo ahí en estos 16 candidatos, pero que a la hora de la hora no demuestran el nivel. ¿Cómo puede ser uno de esos para enamorar al electorado? Aparte de criticar a Correa. A ver, les decía que había como 2 o 3 candidatos que supieron destacar dentro del debate y que, claro, tienen pues una preparación académica importante. Pedro ¿no? Granja. Y uno de ellos es Pedro Granja, otro de ellos es Rabascal, por ahí me parece que hay otro más. ¿Qué es el crimen molecular? Entonces, el crimen molecular es el crimen común, el crimen de... porque él hizo una aclaración acerca del crimen molecular y el crimen organizado. ¿No? Entonces ahí hay una diferencia entre el delincuente común y el delincuente. O sea, solo adornó la palabra. No es lo mismo. Lo que pasa es que, a ver, para efectos... lo dijo técnicamente. Para efectos teóricos, yo creo que es importante. En una academia, ¿no? Sí es importante. Pero, a ver, recapitulando un poco, el tema aquí es que la forma de saber comunicar, creo yo, y elevar el debate dentro de... elevar el nivel del debate, porque reitero, más allá de que el formato fue muy malo, el problema básicamente es que tampoco a través del uso de las tecnologías, de las redes sociales, se informa adecuadamente el cómo tiene que, o cómo se va a cumplir con esos planes. ¿A usted le gustó el nivel de debate entre Topic y Noboa en las elecciones anteriores? Porque Topic le dijo a Noboa, gracias, Novita, por elevar el debate. Yo creo que tampoco fue, digamos que, un debate como se hubiese querido, pero finalmente hubieron algunas pinceladas que se tomaron en cuenta en ese momento. Tampoco es que se habló de cifras. Tampoco es que se habló de debate cifras. fue el de Roldós. Pero claro, si uno se pone a ver en la historia los debates de Jaime Roldós, el debate de Férez Cordero con Borja, o sea, sí, hay un face to face que de acuerdo con el formato es diferente, pero realmente creo que lo importante aquí es comunicar adecuadamente las ideas y tratar desde como organización política, ¿no? Estructurar adecuadamente un plan. Porque, a ver, revisando algunos de esos planes,
Claro, revisando algunos de esos planes, hay como 2 o 3 que prácticamente son lo mismo. Y reitero, es una receta que ya se aplicó en los años 90 en el Ecuador y que fracasó, la receta del Estado mínimo, porque no sé si recuerdan, en el debate muchos de los candidatos dijeron, el Estado es demasiado grande, el Estado es ineficiente, hay que privatizar. Ojo, las privatizaciones terminan afectando el bolsillo de la gente común como tú, como yo, que tiene que levantarse todos los días temprano a trabajar para llegar a fin de mes. Cuando se plantean ese tipo de planes, creo yo que es deber nuestro también informarnos adecuadamente y decir, a ver, esto ya pasó, ¿no? Y de informarse no solamente de lo que está ahí, sino de lo que ya pasó. Porque, reitero, es un plan que ya fracasó y que los autores intelectuales de ese plan, entre los que está el señor Alberto Dajic, actualmente es uno de los gurús del progreso y el desarrollo. Más bien yo creería que es uno de los gurús del fracaso. Creo que esa es la forma, una de las maneras, ¿no? Doctor, yo no me siento preparado para elegir un representante. El 9 de febrero voy y quiero anular el voto o dejo la papeleta en blanco. ¿Es recomendable hacer esta movida? O ya que estamos en la coyuntura me tengo que ir para un lado o para el otro? ¿Qué es más sano para mí? ¿Irme con Noboa o con Correa? ¿O no votar? A ver, este espacio creo que no es para hacerle campaña a ninguno, pero lo importante aquí es tomar conciencia de que si yo anulo el voto, soy parte del problema, sigo siendo parte del problema. Porque pues ya no me queda la conciencia. Cuando yo voté por Noboa, doctor. Cuando en un principio, al abrir esta conversación, yo te decía que yo discutía con amigos que decían, ¿sabes qué? Gane quien gane, yo voy a seguir trabajando. Y no están así, reitero, no están así. Gane quien gane, sí, vamos a tener que seguir trabajando, pero mucho depende de qué es lo que se va a hacer. En su momento, para recapitular la elección de Guillermo Lasso, que en su momento todo el mundo votó en contra de Correa. Decía, yo no quiero Correa, yo no voy a votar por Correa, vamos a votar por Lasso. ¿Qué pasó con Lasso? Ya. Cuando terminó el gobierno de Lenín Moreno, yo dije, para mi fuero interno, nadie lo puede hacer peor. Pero creo que me equivoqué, porque en este país siempre se puede hacer las cosas peor. Entonces, claro, lo que vimos en lo posterior es que no hubieron medidas emergentes o urgentes en cuanto al tema del crimen organizado. El presidente solamente llegaba al ECU 911 a ponerse la gorra y a tomarse la foto. O sea, no hubieron nunca acciones concretas. Y creo yo que no podemos seguir perdiendo el tiempo ni darnos el lujo de volver a equivocarnos de esa manera, de volver a condenar el futuro de nuestro y de los que vienen atrás. Porque alguien tiene que tomar las riendas del país y tiene que hacerlo esta vez bien. No podemos seguir perdiendo el tiempo. Y bueno, también he escuchado mucho a mí me gustaría votar por este otro más, pero siento que voy a desperdiciar el voto. En el caso, el de Cueva, el de Tillería, que tal vez a mucha gente le conquistó la forma de hablar y de hacer política de estos manes en el debate, que tal vez quieran votar por ellos, pero estamos con esto de que no, pues si es correísmo o anticorreísmo. Igual se puede tomar este tipo de decisiones, o igual el nivel de indecisos podrá poner un outsider, como comúnmente se le dice, como un Andrea González, un Tillería, un Granja. ¿Se puede o en este nivel en el que estamos actualmente no se puede? De poder se puede. Si tú te pones a ver las elecciones anteriores, todos han sido outsiders, ¿no? Desde el mismo Correa, cuando ganó, no era de un partido tradicional, pero sin embargo ganó. Pero a ver, yo creo que más allá reitero, de los afectos o desafectos que hayan a favor de un candidato o no, es importante hacer un examen de conciencia de qué es lo que se va a votar. A ver, muchos amigos me acusan de ser rojo, ¿no? De ser hasta comunista, me han tachado, pero no es así. O sea, simplemente hay que tener conciencia de clase. Y te pongo un ejemplo clarísimo. No sé si tú recuerdas en la elección del año 2017, cuando hubieron los debates, al señor Lasso le preguntaron cuánto cuesta el litro de leche. Y no supo, porque es una persona que no vive nuestra realidad, ¿no? Y creo que ese es un primer filtro que debemos todos utilizar. Es que si tú todos los días te levantas temprano, si tú tomas el transporte público, si tú utilizas la salud pública, si tú trabajas por un sueldo básico, qué sé yo, no puedes, pues, pretender que la persona que tiene un patrimonio de 8 cifras, 9 cifras,
¿ya? Te entiende a ti. O sea, bajo ninguna circunstancia te va a poder entender. Por ejemplo, ¿ya? Había una noticia que lanzó el Universo ahora con la posesión de Donald Trump y Lavinia Balbonesi tenía un vestido o un outfit de $32,000. Entonces, hermano, hay gente que trabaja toda su vida y no ve esas 32 lucas. ¿No? Un año de camello, básicamente, para algunas personas. Entonces, claro, a la final, si eres profesional, puedes ver esos $32,000 en un año de trabajo durísimo y pagándole al SRI, ¿no? Que es el primer enemigo del ecuatoriano, así como están las cosas. Entonces, creo yo, a mi modo de ver, es el primer filtro que hay que considerar. Lavinia no le pone agua al champú. No le pone agua al champú, no se va en buseta, hermano, no, imposible. No, si cogen bus. Una vez cogió buseta de donde la dejó el avión hasta la entrada del aeropuerto. No, imagínate, ellos no compran en la plaza, no. Entonces es complicado, más allá de la situación socioeconómica donde crecieron y se formaron. Yo siempre digo que hay que tener conciencia de clase. Es complicado que puedan sentir lo que siente acá el hombre, o lo que siente usted, o lo que siento yo. Es complicado. Esa es mi humilde opinión. Habrá gente que discrepe y ahora, respete. ¿hay alguien de derecha tal vez? Puro zurdito nomás aquí. Pero es que, hermano, yo sí tengo amigos de derecha y se ponen molestos cuando les planteo este escenario. Y es más, yo les digo, ustedes son capitalistas de sueldo básico. No, eso no existe, hermano, eso no existe. Obreros capitalistas. Por supuesto, no, o sea, tienes que tener conciencia de clase. Y con esto no quiero decir que hay que quemar las calles, hay que incendiar Carondelet. No. Hay que ser conscientes de qué es lo que se necesita en este país. Y efectivamente la falta de oportunidades, la falta o la pésima calidad de los servicios públicos es uno de los factores de riesgo para el crecimiento de la pobreza y el crecimiento de la criminalidad. Ahora, doctor, dentro de ese contexto, dentro de ese concepto, ¿cuál de estos 16 candidatos podría representar al pueblo, teniendo en cuenta de que hubo un momento en el que Leonidas Issa dijo que él había puesto $200,000 para las protestas? O sea, Leonidas Issa tampoco creo que le pone agua al champú. Entonces, ¿cuál de esos 16 seres humanos podría representar al Ecuador de la mejor manera? Yo creo que ninguno en el nivel en el que están. Oye, pero Leonidas Issa sabe que estaba lleno de carbón. No es. No, ese era Salvador Quispe. Entonces, por eso yo digo, es bonito de decirlo de la conciencia de clase y que darte cuenta que si tú madrugas por ir a ganarte un sueldo, no eres de clase media ni de clase alta. Entonces ahí la cuestión es, pero bueno, entonces ¿por quién voto? O sea, tampoco no le haga proselitismo aquí a nadie, pero ¿hay alguno de esos que sí podría encajar en ese perfil? Yo creo que sí, hay un par de individuos, o unos 3 individuos de esos candidatos que por lo menos han sentido lo que es ir al colegio público y a la escuela pública. Creo que ya por ahí se pueden pensar. Reitero, no se trata de inducir al voto ni hacerle campaña a nadie, pero a mi opinión muy personal, cada vez que yo me ha tocado votar, el primer filtro ha sido ese, desde mi perspectiva. El hecho de que yo no podría votar por alguien que no comparte los mismos problemas porque no me va a entender. No va a entender que yo necesito médicos especialistas en el hospital público, que yo necesito que hayan fuentes de trabajo para que la economía crezca, que yo necesito que los servicios públicos sean eficientes, que yo necesito que haya cita en el registro civil para poder sacar mi cédula. Hermano, no hay ni citas en el registro civil. No. Entonces creo yo que esa parte es necesaria, hay que hacer un examen de conciencia empezando por ahí. Hablando de eso, a mí me gustaría que ya hay un episodio que va a salir antes de este, hablando sobre la democracia, pero en referencia a esto, ¿es válida la democracia teniendo en cuenta que en la papeleta hay gente que, como ya lo dijimos, no siente las necesidades del pueblo, pero hay gente del pueblo que va a votar por ellos? O sea, ¿el nivel está como para elegir y ser elegidos? ¿O estamos viviendo una falsa democracia? A ver, para responder eso, yo creo que es necesario citar a Vargas Llosa. Él decía que cualquier dictadura, sea de derecha o de izquierda, es mala. Y que la democracia, por todos los defectos que tenga, es la única o el único modo de gobierno que nos permite tener libertad y garantizar nuestros derechos frente a los excesos del poder. Y claro, esto también genera una coyuntura, ¿no? Porque si tú te pones a ver en países en donde hay regímenes autoritarios, han podido tener desarrollo económico, caso específico Singapur y China, ¿no? En donde los chinos pasaron de ser un país
extremadamente pobre a un país que Va a dominar el mundo. va a dominar el mundo según los entendidos, ¿no? Entonces, pero más allá de aquello, yo creo que la democracia hay que fortalecerla, pero no solamente en las elecciones, sino a través de una reforma estructural del sistema de partidos políticos, porque creo yo que el problema empieza por ahí, porque no hay un sistema adecuado de partidos que no son fuertes y que, como había dicho, simples acciones, pero no son escuelas de formación y construcción de ideas, no son escuelas de formación de líderes, no son lugares en donde las personas van a compartir ideas, no son los partidos políticos esos. Y eso termina afectando en que haya ese sinsabor el momento de ir a las elecciones, que haya un aparecido que nunca lo viste, que nunca hizo activismo, que nunca tuvo una carrera, pero que sin embargo se sacó en un cachito la presidencia de la República, ¿no? Entonces sí, es compleja el panorama por eso. ¿Hay alguien tal vez de acá del público? Mi estimado profesor. Hágale. Cuéntenos. Y, no, estábamos en la parte de atrás y hablábamos de qué se necesita en nuestro país para ser políticos, si se necesitan de ideas, se necesita de conocimiento o en su defecto de capacidad. Y lamentablemente en nuestro país lo único que se necesita para ser político es plata. El resto no interesa. Hoy por hoy tenemos 16 representantes, de los cuales 2 o 3 son los peores, pero no es que tenemos a alguien que realmente nos represente. Yo escuchaba hace rato acá decir que alguien de derecha no va a saber cuál es la necesidad del de a pie, ¿no? Y es una gran realidad. Por ejemplo, la semana pasada veía una publicación de alguien que estaba por este gobierno y decía: todos los trabajadores se sienten de derecha hasta que su madre va al seguro y no hay quien la atienda y por falta de medicinas muere. Entonces son cosas que realmente te lastiman y que van hiriendo. Y este odio entre correístas y anticorreístas, y que para sentirse sabio o sentirse politólogo solo tienes que ver un meme en las redes sociales, y por eso discutirlo y hacerlo tuyo e insultar a tu familia, a cualquiera, es realmente denigrante. Pero eso es nuestro país, eso es lo que nos venden, eso es lo que quieren que tú sientas. Y es más, muchas de las personas ahora en este debate estaba más perenne de que el presidente llegue a Estados Unidos, porque para ellos era más importante que el presidente sea invitado a la posesión del gobierno de los Estados Unidos a que se escuche cuáles eran las políticas a utilizarse en caso de llegar a ser presidente. Entonces, vemos, por lo menos los que tenemos conciencia decimos: ¿ese es el país que necesitamos o es el que merecemos? Sí. Respóndale usted, porque a mí se me van a salir las lágrimas. Yo quiero agregar algo más, ¿no? Y es el hecho de que el Ecuador enfrenta una encrucijada grandísima, ¿no? Y que no hay más tiempo que perder en ese sentido. Y al principio de la conversación, yo había dicho que teníamos que votar a conciencia, que teníamos que reflexionar el voto, pero aquí hay también otro problema. El país está profundamente dividido y eso se muestra en las últimas 3 elecciones. Y esa división termina haciendo daño en el momento de gobernar. ¿Por qué? Porque no hay un gran acuerdo nacional que permita establecer un derrotero claro para poder cumplir con ciertas metas. Entonces, eso también creo que es importante y hay que considerarlo. Que el riesgo es que gane quien gane en este momento, siempre va, así como están las cosas, una fuerza de oposición que no va a permitir gobernar adecuadamente. Y ahí estamos estancados. Entonces yo creo que la política en el Ecuador debe tener, o los políticos en el Ecuador deben tener la madurez suficiente como para dejar de jugar al juego de la suma cero, que no es otra cosa de que tú perdiste y lo que tú perdiste es mi ganancia, ¿no? Entonces, creo yo que lo que se necesita en este momento es un gran acuerdo y reconciliación nacional para que las cosas se puedan hacer bien, indistintamente de quién gane, ojo, porque si tú ves el escenario que hemos tenido en los últimos
4 periodos electorales, ¿no? Moreno vino, se distanció de Correa y tuvo que repartir el país a los demás grupos políticos para poder gobernar, porque si no, no podía gobernar. Vino el otro presidente y tuvo una posición férrea que, a más de la incompetencia, no le permitió hacer nada, ¿no? Y claro, la incompetencia, ojo, se mostró justamente cuando mandó a la casa a la asamblea y tampoco hizo nada. Creo yo que lo importante aquí es tener la madurez suficiente y replicar lo que en su momento pasó en Sudáfrica. Cuando Nelson Mandela llegó a la presidencia de Sudáfrica, ¿qué es lo que pasó? Él tuvo toda la oportunidad de poderse vengar de la gente que lo metió preso. ¿Y qué es lo que dijo? No podemos seguir perdiendo el tiempo, tenemos que reconciliarnos como país, porque las pugnas políticas, las pugnas de poder, el tira y afloja, el tú me hiciste esto y ahora yo te hago lo mismo, el tú me metiste a la cárcel y yo te vuelvo a meter a la cárcel, nos va a terminar pasando factura nuevamente. Si la política, si los políticos no tienen la madurez suficiente para poder reconciliar al Ecuador como tal y establecer un plan de gobernabilidad adecuado, ojo, con esto no quiero decir que vamos a repartir los hospitales, que vamos a repartir el IES, que vamos a repartir las eléctricas, porque se interpreta de esa manera y no es así. No, la concertación es a través de la gobernanza. Tiene que ceder cada una de las partes para que la gobernanza pueda rendir los frutos que se necesita. O sea, tenemos que salir de lo basal en el que estamos. Esa palabra es clave, madurez. Y reconciliación. Yo creo que este no es el... Bueno, yo creo que este es el momento en el que llevo la violita, así que si alguno de ustedes, compañeros, quiere ponerse alguna violita o tomarse una, ahí comuníquese con el administrador. Muchas gracias a 3011 por permitir también este espacio. Sin duda alguna están muy abiertos no solamente al tema de la cultura, sino también al crecimiento de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestro país. El tema de la madurez yo creo que no se va a lograr en estas elecciones, estamos muy cerquita de febrero. ¿Podrá crearse algo de madurez o qué necesita el Ecuador? ¿Qué medidas debe tomar el Ecuador, el nuevo gobierno, si se reelige o si se busca uno nuevo, o si regresamos al correísmo? ¿Qué medidas se deben tomar para poder lograr esta madurez? Antes de que se oficialicen las candidaturas, hubo una reunión de izquierdas, donde estuvieron no se pusieron de acuerdo. Estuvieron Rabascal, Luisa, Jimmy Jairal, estuvieron todos ellos, y no se pusieron de acuerdo. Es más, luego de esa reunión, creo que a los 2 o 3 días, Pedro Granja y Rafael Correa se secaban la madre en Twitter. Entonces, si no hay esa madurez, ni siquiera en un lado de la balanza, ¿qué nos hace creer que va a suceder en ambos lados? Y la pregunta es, ¿qué pasos debe seguir el Ecuador para lograr esa madurez? Primero, creo yo que la educación es fundamental aquí, ¿no? La inversión en educación es fundamental. Y lo que vengo repitiendo, y creo que es lo necesario, es reestructurar y fortalecer el sistema de partidos políticos. Reitero, cuando en un país de 18 millones de habitantes, con 260.000 kilómetros cuadrados más o menos, hay 16 candidatos, creo que las palabras sobran en cuanto al problema, ¿no? Y justamente hay ahí un inconveniente grave. ¿Y por qué no hay esta concertación? Es porque no hay instituciones políticas fuertes. No existen. Solamente aparecen en el momento de las elecciones. Y ahí es cuando cada uno jala agua para su molino, hablando en términos coloquiales. Lo fundamental es fortalecer, reformar el sistema de partidos políticos en este país. Los partidos políticos no pueden seguir siendo espacios de alquiler de candidatos. No pueden seguir siendo. Tienen que ser centros de enseñanza y de formación de ideas, de formación de líderes. Y esto, a pesar de que lo he venido repitiendo, creo que es lo urgente en cuanto a la formación política. Eso es un llamado del CNE. Es que tiene que reformarse el Código de la Democracia. No puede establecerse que todo el mundo... No. Que por limitar la participación... Puede haber la participación a través de los movimientos, pero tienen que fortalecerse los partidos políticos, ¿no? ¿Quieres elegirte? Prepárate. Por supuesto. Tienen que ser centros de formación de líderes, ¿no? Porque reitero, viene un X persona que dice que tiene dinero, yo quiero ser candidato, yo pongo la plata. No es así. No siempre el que tiene la plata es el mejor preparado, es así. Efectivamente. Vamos a ya pasar el tema de los presidenciables, vamos a hacer un par de menciones de la Asamblea Nacional, pero si alguien quiere hablar algo, alguna opinión sobre este tema que abordamos en estos 45 minutos, allá el sociólogo. Bueno, no, para resumir nomás esto, que interesante, sobre todo a ustedes que llevan esta iniciativa, agradecerle por el espacio, chicos, y motivando a los demás.
primera vez, esperemos que haya continuidad con aquello, que es importante, ¿no? Quiero mencionar solo 3 puntos. Se manejan, desde mi punto de vista, siempre he mantenido esto, siempre he tenido esa idea de cómo la política se maneja. Cabeza, tronco, extremidades. La cabeza, el Estado lado derecho, el gobierno lado izquierdo. El Estado, todo el aparataje estatal debe mejorar, tanto en el ámbito ético como moral, porque eso está muy corrompido, está muy desastroso. Entonces eso se debe cambiar para recién comenzar a ver un cambio en la población. Desde el gobierno, todos los candidatos, ahora vemos 16 candidatos, ideológicamente no se sienten identificados. No es como que uno dice yo soy de izquierda o yo soy de derecha o yo soy de centro, sino que tratan de llevar unas propuestas que ahora en el debate son nulas, no se vieron porque se atacaron. Se dice que el último debate ideológico se vio con Rodrigo Borja y Febres Cordero, que se notó. Desde ahí acá, en el tiempo de la democracia en Ecuador, no hemos visto un debate ideológico y es muy difícil encontrarlo. ¿Por qué? Porque la población, que venimos al segundo punto, que son las extremidades, vendrían a ser la población, nosotros. Tanto los de arriba como los de abajo, que pueden ser tanto izquierda como derecha, nos falta preparación en el ámbito político y no lo tenemos. Y nunca nos los han enseñado, ni desde la escuela ni del colegio. ¿Por qué? Porque no podemos tocar religión, ni política, ni fútbol. Es lo que siempre se dice, que en la mesa no se conversa eso. Pero es súper necesario topar esos temas, sobre todo en el ámbito político. Las extremidades son, tanto arriba como abajo, nosotros, los seres humanos, prepararnos políticamente, hablar un poco de temas coyunturales, sociales y económicos. Y tenemos el tronco, que es el sistema democrático. ¿Por qué nosotros vemos a candidatos que fueron bailarines, fueron chicos reality, fueron exfutbolistas, fueron de la televisión? Porque no existe un control en el ingreso, porque no hay preparación, no hay conocimiento. Necesitamos un alcalde que sepa administración pública, que sepa de políticas públicas, de políticas sociales, de políticas económicas. Lastimosamente, en muchos cantones, en muchas ciudades no los hay. Muchos prefectos tampoco lo tienen. Y eso es necesario. Cambiar el sistema, tanto el tronco, nuestros pensamientos, las extremidades, y desde la cabeza, el Estado y el gobierno. Siempre lo manejo de esa manera yo, cabeza, tronco y extremidades. Personas, aparato, sistema democrático, gobierno y Estado. Eso es necesario porque desde ahí podemos nosotros tratar de generar un cambio que tanto buscamos. Y la ideología del tema subjetivo es necesario porque todo lo ideológico cambia lo material. Lo que pensamos ayuda a cambiar lo material. Ese es mi punto de vista y es lo que creo que es necesario para que recién empecemos a ver. Es un proceso muy largo de quemar etapas y sobre todo dejar el resentimiento y el odio. Votar con la razón, más no con el estómago, que es muy cliché, pero es necesario siempre recalcarlo. Gracias, Michael. Eso mismo. Tiene algo que no llores, pues. Es que toparon otro tópico que es interesantísimo y que también es estructural como parte de nuestros males, ¿no? Y que es la corrupción. Y yo creo que es necesario otro podcast para poder hablar, porque el tema es muy álgido, ¿no? Y bastante necesario de hablar. Pero realmente ese también es uno de los problemas que aqueja a este país de manera estructural. Venga quien venga, sea donde sea, la corrupción no tiene color, no tiene ideología. Y creo que parte de ser demasiado flexibles con unos y demasiado inflexibles con otros, también es necesario cambiar ese enfoque, ¿no? La corrupción es corrupción, venga de donde venga, ¿no? Y creo que todos debemos condenarla indistintamente de la ideología, de la bandera, del color. Efectivamente, doctor. Yo creo que, bueno, es propicio para decirlo. Bueno, mi idea en algún momento de este podcast de Políticamente Recho es que se convierta en una mesa redonda, donde haya muchas opiniones. Tal vez por el tema logístico no lo podemos hacer ahora, pero la idea es ir sembrando la semilla, como dirían los correístas. Y aquí tenemos empresa pública, empresa privada, tenemos academia, entonces en algún punto esperemos que se logre hacer eso y que toda la diversidad de ideas que hay aquí en estos momentos se pueda plasmar en los diferentes podcasts que queremos hacer. Y bien, vamos avanzando en el tema. Me gustaría hacer dos cosas muy puntuales, y la primera son los asambleístas nacionales. Yo tengo 3 aquí que me gustaría que me dé su opinión al respecto. El señor Lucio Gutiérrez del Partido Sociedad Patriótica, Yacu Pérez, que está ahorita con la lista de 16 amigos, y Anabela Asín, la mamá del presidente, que encabeza la lista de asambleístas nacionales. Los 3 son candidatos a la Asamblea Nacional. En el tema de Yacu,
él quiso ser presidente y no lo logró. Hubo incluso una polémica con Guillermo Lasso en su momento. En el tema de Lucio fue presidente, tuvo que salir huido en helicóptero. Y en el tema de Anabel Asín, su hijo es presidente y ella está buscando una asamblea, como en su momento acá en Machala, Carlos Falqués Batallas y Carlos Falqués Aguilar querían la prefectura y la alcaldía. En el tema preciso de Yacu y de Lucio, ¿qué es mejor? ¿Irse en su momento y haber hecho algo por la política de nuestro país? Recordemos que Yacu fue prefecto y fue un buen prefecto los 6, 7 meses que estuvo ahí. Hizo varias cosas positivas por el Azuay. O retirarse como un villano, como un perdedor, porque igual y puede que debido a su candidato a presidente logren entrar o logren ocupar una curul, pero también puede que pierdan y queden ahí. O sea, ¿qué es mejor para un político? ¿Retirarse a tiempo o quedarse hasta el final? Porque son unos guerreros, unos berracos. Para responder a esa pregunta, creo que es necesario utilizar las líneas de Christopher Nolan en la película del Caballero de la Noche, ¿no? Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano. Sí, y creo que eso pasa en la política ecuatoriana, ¿no? Hay gente que, más allá de lo bien o lo mal que lo haya hecho en su momento, sigue detrás de la política porque no es un espacio de vocación de servicio, sino un modo de vida, ¿no? Y claro, en algún momento el poder puede llegar a corromper también, ¿no? Porque se vuelve como un vicio, ¿no? Y bueno, empezando por el tema de Lucio, ¿no? Creo que la introducción que hiciste fue más que lapidaria en cuanto a lo que puede aportar una persona que siendo presidente de la República tuvo casos gravísimos de nepotismo, de corrupción, que tuvo que salir en un helicóptero, que enfrentó procesos judiciales, que pactó con un partido político y cambió a la Corte Nacional de Justicia, que dijo que era un dictócrata. Entonces creo yo que un personaje como ese, que para bien o para mal ocupó la curul de la presidencia de la República, creo que el pueblo lo conoce más que suficiente. Y si tuviera un poco de vergüenza, ciertos políticos dirían, ¿sabe qué? Hasta aquí nomás, ¿no? Y si gana, y que ganó, ya él salió, fue asambleísta. Eso habla de la poca memoria que tiene el ecuatoriano. Hermano, yo te quiero contar. Pero con Lucio el punto estaba 3. Eso no convenía a todo el pueblo ecuatoriano. Claro. El líder costaba 5 centavos. Cáncer barato. Ahora ya no hay líder. Ya no existe. Mira, yo te voy a contar una anécdota. Hace un par de años yo trabajé como procurador síndico en una prefectura en la Amazonía. Chambeador. Y justamente hubo un proceso de elecciones y recuerdo tanto que el anterior prefecto que estuvo en esa prefectura, en esa provincia, justamente antes del prefecto con el que yo trabajaba, ni siquiera pudo llegar a participar porque el CNE lo destituyó por usar bienes públicos para la campaña. Y que, entre otras cosas, cuando yo trabajé en esa prefectura, hubieron muchísimas irregularidades que hubo que solucionarlas, ¿no? Que hubo que afrontarlas. Entonces, y que incluso esta persona fue sentenciada en el caso del reparto del cura Tuárez. Ya, esta persona estuvo presa por ese caso. Ya. Entonces, usted fue abogado del diablo. Cuando llamaron a las nuevas elecciones, esta persona se volvió a postular como candidato a prefecto y sacó la segunda votación más alta. Entonces, yo no lo podía creer. O sea, yo decía, ¿por qué es que la gente tiene tan poca memoria? Y es justamente porque hay esa apatía, esa desconexión con la política. Porque la mayoría de las personas dicen, gane quien gane, vamos a tener que seguir trabajando. Pero es que no están así. Eso no es necesariamente de aquí en el Ecuador. Donald Trump acaba de ganar las elecciones en Estados Unidos con una sentencia. Es un criminal. Hermano, los gringos son otro mundo. Realmente es muy complicado. En Estados Unidos es ilegal tomarse un trago, pero sin embargo es legal comprarse un arma. Como que el debate sí es bastante lejano ahí, ¿no? Pero bueno, hablemos en ese tema de la memoria.
la gente tiene que recordar quién es, qué hizo. Tenemos una Andrea González que se robó todos los reflectores ahorita, pero representa al partido del que Lucio es el líder. Y si queremos refrescar, lo último que pasó fue que la lista 3 fue quien impugnó la candidatura de Ian Topic. A ver, es que ahí nuevamente es necesario mencionar el hecho de que los partidos políticos son espacios de alquiler de candidatos. O sea, por eso es que tú ves eso. Por eso es que tú ves un partido, un candidato que se pone una camiseta de color amarilla y que la siguiente se pone la camiseta azul. Eso no puede pasar, eso no puede pasar. Tú no te puedes cambiar de camiseta de esa manera, hermano. No es así. No es así. Entonces... tiene que serle fiel a su barbero y a su partido político. Por supuesto. Y a su equipo. Por supuesto, a su equipo. ¿Ya? Entonces, eso no puede pasar, ¿no? No debería pasar, ¿no? Pero sin embargo pasa. Y hay muy poca memoria por eso, porque la mayoría del electorado, principalmente el electorado joven, ¿ya? Porque si tú le preguntas a los chicos, que a partir de los 16 años pueden votar, ¿no? Están totalmente desconectados, en su gran mayoría, de la política y de la historia de este país. Porque parte de tomar conciencia de lo que va a pasar o de las decisiones que se van a tomar es reflexionar respecto de lo que ya pasó. Y eso es un ejercicio que no hacemos como sociedad. Reflexiona, cambia, tu familia está preocupada por ti. Y a mí solo me gustaría hablar sobre lo de Anabela. ¿Qué le parece a usted que el hijo sea candidato a la reelección y Anabela sea candidata a la Asamblea Nacional, teniendo en cuenta de que Anabela ni siquiera está haciendo campaña porque está atendiendo a su marido en Estados Unidos? Bueno, es una situación personal esa, ¿no? Pero más allá de aquello, viendo desde la óptica estrictamente política, eso no es ético, ¿no? Y no debería ser de esa manera, porque hay un evidente conflicto de intereses, ¿no? Entonces, bueno, y decir que la Asamblea ha trabajado 30 años en lo de la campaña. Por supuesto, sí, más allá de su actividad dentro de su fundación, como persona, no, eso no hay que desconocer, pero a nivel político, yo creo que no debería pasar ese tipo de cosas porque hay un evidente conflicto de intereses. Ahora, y porque claro, no se va a cumplir con las funciones de la Asamblea, porque recuerda que la Asamblea tiene por función legislar y fiscalizar. O sea, ¿con qué imparcialidad podría fiscalizar? ¿Cómo lo llamo a juicio político, mijo? Por supuesto, ¿no? Entonces, así como están las cosas, ¿no? Entonces, bueno, más allá de aquello, creo yo que no debería ocurrir eso, pero lamentablemente ocurre y es parte parte del problema del Código de la Democracia. Podría ser así, o sea, eso es uno de los problemas que debe arreglarse. Como digo, no es ético, pero finalmente no es ilegal, ¿no? Entonces, o sea, que hay una diferencia entre lo uno y lo otro. Está permitido, por supuesto, sí, pero obviamente no es ético por lo que ¿Alguien de aquí tiene alguna postura en relación a los asambleístas nacionales? Porque realmente de aquí nos tocan los asambleístas locales. Acá en la provincia del Oro tenemos 18 personas que están encabezando listas. Y en total, bueno, son 180 contando a los alternos. Son 180 personas que están buscando 5 curules. 5 curules. Yo creo que ya la mayor parte de cosas se han dicho en relación a esto. No sé si a alguien de ustedes les gustaría más bien hablar algo al respecto. Ahí está el doctor Correa. Puedo hablar porque yo creo que la figura del asambleísta nacional debe desaparecer, ¿sabes? Debe haber una corriente ciudadana que tienda a desaparecer. Esto funciona en países en donde existen sistemas bicamerales de la conformación del Congreso. Entonces tienes cámaras altas, cámara baja y el proceso de aprobación de las normas pasa por que primero la apruebe la cámara baja y luego la cámara alta, ¿no? Pero acá no hay eso, acá todos están en la misma asamblea y lo único que ha hecho es tributar al centralismo, ¿no? Entonces, con esto no quiero decir que no existan buenos candidatos a asambleístas nacionales, quizás los hay, pero creo que la figura en el modelo para ahondar en el centralismo que nos sigue haciendo daño, ¿no? En ese sentido, la corriente ciudadana más bien debería ir a buscar la eliminación de esta figura. Y al fin de cuentas, el voto del asambleísta nacional y los de las provincias es lo mismo. Al final, claro, en la asamblea el voto vale lo mismo, tiene la misma representación y mira que esto puede servir incluso para alargar o perennizarse a la gente en el puesto de asambleísta por las figuras y este debate. Es que no, yo fui candidato a asambleísta provincial, ahora voy a ser candidato a asambleísta nacional. Todavía no ha salido alguno, pero con todo lo que pasa en este país ya mismo sale alguno, ¿no? Entonces
Eso puede ocurrir. Eso, en relación a los asambleístas. Yo sinceramente de los asambleístas no quiero hablar mucho. No sé si usted quiere hablar. La asamblea siempre será un órgano del poder del Estado que no caiga bien. Lo que sí me gustó, en un momento hablamos tras cámaras de lo que es la asamblea, o sea, de cómo se maneja, por ejemplo, en Estados Unidos con el Senado. Porque nos quejábamos de que acá personajes de farándula, humoristas, TikTokers, ahora se lanzan para esto, pero no hay un nivel académico, no se exige un nivel académico para ir a trabajar sobre las leyes que rigen nuestro país. Usted me hablaba de la diferencia entre, no sé, pero ahí la palabra Senado en Estados Unidos, que los diferencia de otro grupo de personas que también hacen algo parecido. Claro, es que, a ver, ahí parte del problema es justamente el darle el voto a ese tipo de personas. O sea, por ahí, empezar por ahí, porque hay que hacer un mea culpa. Y lo otro es que por la naturaleza de la asamblea no se puede establecer limitaciones de esa forma en exigirle, no es que tú tienes que ser preparado tal y tal y tal, o tienes que tener estos títulos para poder representar, porque el órgano de la asamblea nace con la Revolución Francesa como un espacio para que el común denominador del ciudadano pueda hacerle frente a los excesos del poder del monarca. Así es como nace. Esa es la naturaleza de la asamblea. Ahora, hasta antes de la constitución del año 79, cuando el retorno a la democracia, y antes obviamente de la dictadura militar, existió un órgano parlamentario bicameral, ¿sí? Y claro, esto puede en alguna manera permitir que se establezcan ciertos requisitos específicos para la segunda cámara, la cámara alta, ¿no? Entonces, la primera asamblea, o en este caso el Congreso, porque la bicameralidad hace diferencia entre el Congreso, que se puede postular cualquier persona sin limitaciones por la naturaleza de la asamblea, y el Senado, que es ya gente mayor con experiencia, con preparación académica, que es el segundo filtro de la legislación. Porque claro, se dividen en un sistema bicameral las tareas dentro de un parlamento. Bueno, el uno legisla, el otro hace control política como tal. ¿O no es lo mismo? La asamblea cumple la función del órgano legislativo y la corte cumple las funciones judiciales. No tiene nada que ver. Nada que ver, otro poder aparte. Pero en cambio, si lo que se pretende es tratar de establecer ciertos filtros para que exista un mejor perfil para la asamblea, entonces lo que debería hacerse ahí es una cámara bicameral. Pero bueno, esto es una percepción teórica, más allá de eso. Lo que pasa es que si a mí mi lógica me dice, ¿van a hacer leyes? Tendrían que ser abogados. Abogados, por supuesto. Pero si legisla y también se hace control político. Podría ser un abogado, lo mismo. Podría ser un sociólogo también. Un sociólogo. Podría ser un economista también. Pero ya estamos hablando de preparación. O sea, yo no quiero que suene como que estoy menospreciando al artesano, al pescador, pero a veces por querer hacer un bien, terminan haciendo un mal. No, a ver, y sí te entiendo. Eduardo Galeano hacía la diferencia entre que era una persona educada y que era una persona culta, ¿no? Y claro, existe gente que no ha tenido la oportunidad de pulirse en las aulas de una universidad, de un colegio, pero que es gente autodidacta que es muy culta, ¿no? Y no digo que eso no puede ocurrir, eso ocurre, ¿no? El problema está en que los candidatos que se lanzan y que es conocido, es voz populi, que son gente incapaz, que no tienen otra cosa que aportar que el TikTok, o que fueron chicos o chicas reality, o que en su momento se hicieron conocidos por A o B situación. Entonces allí la única responsabilidad es del electorado. Uno tiene que ser autocrítico porque a veces el careverga es uno. Por supuesto, es así. Uno comete el error y uno tiene que asumir. Parte de crecer es justamente eso, asumir el error y decir, esto es la lección que aprendí y ya no la voy a volver a cometer, porque claro, repetimos el ciclo, ¿no? Hay una frase de un filósofo alemán que dice, la vida te va a volver a poner en una situación difícil y tú le llamarás destino, pero realmente lo que te está presentando la vida es la oportunidad de que tú aprendas y que depende única y exclusivamente de ti sacar las lecciones de ese aprendizaje, porque si no lo aprendiste,
otra vez la vida te va a poner en la misma situación. Hasta Y eso que es lo que aprendas. le pasa a la sociedad ecuatoriana, ¿sí? Eso, yo creo que es toda la razón y es lo que se tiene que hacer. Se tiene que pensar en el voto, reflexionar. ¿A quién le vamos a dar? ¿Vas a volver a votar por determinada persona a la que ya votaste? ¿Vas a volver a reelegir al pana que bacán presentó? Pongámosle 50 proyectos, o sea, 50 reformas a alguna ley, pero que a la hora de la hora no le alcanzó el tiempo, ninguno fue aprobado, que tal vez por presentar a los locos hicieron alguna vaina y a la final les rechazaron, pero lo presentaron y publicaron esas notas en Facebook, en Instagram. ¿Vas a volver a votar por estos manes? ¿Vas a ver realmente por quién estás votando? Tenemos 18 personas encabezando listas. Algunos son millonarios, otros están repitiendo o quieren repetir, otros no les alcanzó para la alcaldía y ahora se van para la asamblea. Y eso habla mucho de cuál es el nivel que tenemos. Y de ese nivel, a fuerza tenemos que escoger uno, porque como bien dijo el abogado, si uno anula el voto, lo deja en blanco, dibuja un Bowen, a la hora de la hora la culpa va a ser de nosotros después de todo. Y te va a quedar más allá del cargo de conciencia de haber votado por uno o por el otro. A mí me gustaría cerrar esto que estamos diciendo con algo que yo aprendí del abogado José Rosado. Y que en su momento el abogado estuvo de candidato a la alcaldía y perdió. Y le dijeron, bueno, usted tuvo 13.000 votos. Con esa votación para la siguiente puede ir de concejal o 2 años antes puede ir a la asamblea. Si le alcanza, abogado, vótese, yo lo apoyo, decían algunos. Y el abogado dijo no, porque sinceramente yo creo que los cambios que yo planteo hacer tienen que ser desde la alcaldía, más no por una cuestión egoísta de decir, bueno, yo tengo estos votos, voy a la concejalía o voy a la asamblea. ¿Hacer qué? Si yo lo que quiero cambiar es la ciudad. Y esa es mi consigna, esa es mi misión. Yo creo que ahora ya, pues ya lógicamente ya el abogado se jubiló del tema de la política, pero ese tipo de enseñanzas para mí son importantes porque hablan de que uno no tiene que ser egoísta con su patria. Y muchas veces salen estos manes a decir, aquí estoy para asumir este reto. ¿Quién te retó, ñaño? No te retó nadie. Nadie te dijo, ven, inscríbete, ni te llevaron de la manito, nada. Te estás tomando la decisión y esa decisión, aparte de la del electorado que debe ser consciente, eso también debe ser consciente de por qué te vas a votar a la asamblea. Alguien me dijo en algún momento que este pana que es millonario que se le está votando a la asamblea ahora, está votándose porque tiene que inyectar recursos a su candidato a presidente y que ya si gana bacán, el man va a ir 2 meses y se retira y ahí queda la alterna. Entonces para eso se están votando en realidad. Y eso al final de cuentas le hace daño, no tal vez a alguno de nosotros que estemos aquí, ni a mí, pero y eso es lo que en algún momento pensamos y sí nos están haciendo daño las decisiones que tomamos, pero en realidad le está afectando a la gente que vive en los sectores populares, a la gente que está peor que nosotros, a la gente que no tiene las oportunidades que tenemos nosotros o no tiene la oportunidad de comunicar lo que pienso, lo que siento. Entonces no podemos ser egoístas con nosotros mismos, pero sobre todo no podemos ser egoístas con ellos. Muy bien, muy bien. Muy buena reflexión. Yo sí, comparto aquello de que hay que tener la suficiente madurez para poder dar el paso al costado. Eso es importante, ¿no? Y creo que eso es lo que no hay, ¿no? Entonces, te decía que el poder se vuelve una droga, ¿no? Y hay gente que está corrompida por el poder y si no está ahí, nadie más tiene que estar. Entonces, creo que hay que empezar a fortalecer ciertos espacios desde la sociedad civil, creo yo, porque hay momentos en los que uno puede aportar al cambio de su ciudad desde los espacios de la sociedad civil y creo que como sociedad, como electorado, es importante ir identificando esos perfiles también, porque son personas que de alguna u otra manera están tratando de sumar desde sus trincheras, ¿no? Desde su espacio como ciudadano común. Entonces, no necesariamente, como digo, viene el político de turno y el ejemplo que tú planteas, que porque yo tengo la plata, yo voy. Entonces, yo creo que es necesario empezar a aprovechar ese tipo de espacios también para fortalecer el liderazgo, los nuevos líderes. Doctor, muchas gracias por estar acá desasnándonos un poquito a esta comunidad que siempre lo escucha con gratitud. Ya estamos cerrando el episodio. No sé si a alguno de ustedes les gustaría dar
un mensaje final, un saludo a la mamá, algo, ya que estamos. Bueno, Ale. es un poco penoso, la verdad, ver cómo se ha trazado un poco la clase política con respecto al tema de las propuestas que se elaboran para mejorar la situación del país. Es triste ver cómo cada vez más se ahonda la polarización, es decir, cómo se divide la crítica en dos extremos opuestos, o pueden ser más extremos, pero en este caso siempre se centran en dos. Es lamentable ver cómo utilizan a la política, o sea, los políticos ven al Estado como un mecanismo para salir de su situación económica en la que se encuentran. Muchos desconocidos se presentan, no sabemos quiénes son, de la nada aparecen, pero sin embargo quieren manifestarse, quieren elaborar propuestas imposibles de lograr. Por ejemplo, la propuesta de una financiación hacia la creación de una planta de energía nuclear. No se puede mantener una planta termoeléctrica, pero piensan ejecutar más o menos el financiamiento hacia una planta nuclear. O sea, Hermano, no hay ni paracetamol en el IES y vas a hacer Es una una planta planta de energía nuclear. No, pues viejo, no. o sea, no, es algo totalmente fuera de lo común, o sea, está totalmente lejano a hacerse realidad, ¿no? Otra forma es que, por ejemplo, más allá de verlo como una parte, digamos, de salir de la situación en la que se encuentran, ellos no buscan ayudar a las personas. La política se centra en servir a la ciudadanía y no autoservirse, sino que buscan ayudar a los demás. Pero ellos ven al Estado como un mecanismo para poder satisfacer sus necesidades y no las del pueblo. La clase política está desconectada totalmente con las necesidades del pueblo. Es decir, no les importamos nosotros, solo les interesa a ellos salir de la situación en la que se encuentran y más allá establecer o consolidar su poder, y otros buscan, más allá de consolidar su poder, hacer uso de esto como, por ejemplo, lo que es el capital social, que es la cooperación, la transparencia, pero ellos utilizan ese capital social para satisfacer sus necesidades, pero a través de hacerse favores. Es decir, por ejemplo, en la Asamblea Nacional lamentablemente vemos una gran disputa en distintos polos opuestos, ¿no? Entonces, lamentablemente, ¿cómo ha terminado esto? Pues muy mal para la sociedad. Es decir, si nosotros hacemos un levantamiento de estudio con la técnica de la encuesta y le preguntamos a la ciudadanía cómo perciben ellos a los políticos, vamos a tener un resultado mayoritariamente en el que la ciudadanía ve a los políticos como unos delincuentes más de la sociedad y no como aquellos que de verdad vienen a ayudarnos. Hace 30 años era muy distinto. En la década de los 90 veíamos a los políticos, la gente de este entonces, veía a los políticos como aquel mesías que venía a salvar el país. Pero ahora ya no lo ven así, ahora lo ven muy distinto. O sea, lo ven como parte de aquel complot en el que solo buscan financiarse ellos mismos, buscan autosustentarse, pero no buscan ayudar al pueblo. Entonces, es lamentable lo que sucede hoy en día y es lamentable ver que cada debate siempre termina siendo un espectáculo mediático, ¿sí? Un espectáculo mediático en el que no saben qué proponer, las propuestas no son objetivas, no son centradas en lo que está aconteciendo, hacen uso de ciertos acontecimientos para, digamos, tener un poquito de reconocimiento, ese reconocimiento que muchas veces dicen, uy, qué pena, sucedió esto, pero el político lo hace notar, oye, hay que votar por ese, no. Entonces, es lamentable ver cómo sucede esto en el país. Y la última reflexión que quiero hacer es que es difícil de contrarrestar esto, de mitigar esta polarización, porque está bastante concentrado, está enraizado. Creo que el único modo de poder, digamos, evolucionar un paso más, dar un paso más como clase política, es justamente la formación desde joven, que se formen desde jóvenes, siendo presidentes estudiantiles, representantes estudiantiles, para que tengan un poco más de cercanía con aquella experiencia de servir. Eso. Y más que preparación académica, el sentir común, es estar con el pueblo y para el pueblo. Eso es todo. Agradecerte por invitarme a este espacio. Siempre No, sí, es suyo ya. un gusto conversar contigo, con los muchachos y aportar un poquito a despertarnos de ese letargo como sociedad, ¿no? A tratar de crear justamente estos espacios de discusión, de intercambio de ideas que permitan reflexionar, ¿no? Hacer un ejercicio reflexivo necesario para este momento tan crucial en la historia de este país, ¿no? Que creo que en el último tiempo hacia acá hemos sentido más que nunca lo difícil de la situación, tanto social como política como económica, y creo que estos espacios justamente son para tratar de salir de ese letargo, como decía, y reflexionar un poco sobre la realidad y sobre que las decisiones que vayamos a tomar
terminarán finalmente repercutiendo en si salimos o no salimos del hoyo en el que estamos. Muchas gracias, doctor. Hemos llegado hasta el final. No olviden que sus comentarios alimentan el debate, así que es importantísimo que ustedes nos pongan qué piensan al respecto de todo lo que hemos hablado en este día. Además, pues suscribirse para apoyar al Mauricio Ritmo y nos estamos viendo en el siguiente episodio de Políticamente Arrecho, porque nosotros somos políticos cuando grabamos, pero arrecho 24/7. Chupan el chichón. Saludos a la niña de Efe.